Ilia Topuria estuvo dejando bastantes titulares en la entrevista que dio. Ilia Topuria dejó muchos titulares en la entrevista que dio. No me he visto la entrevista entera. No he podido verme la entrevista entera, pero sí hay varios cortes que quiero ver, que quiero analizar con ustedes. Y quiero saber su opinión. Y pues quiero dar la mía también, ¿no? Y el primero que voy a empezar es con este corte de aquí, que me pareció sumamente interesante. Voy a quitar la música para que se escuche bien. Ocupaba la presión toda la que puso Islam, ¿no? O Khabib diciendo tiene que pelear con alguien más en 155 para demostrar que se merece estar en la categoría. Se las quisieron dar. Aquí le preguntan qué piensa, ¿no? De todo lo que se formó cuando él subió de categoría de peso. Porque recuerden que Henry Cejudo estuvo entrevistando a Khabib y le estuvo preguntando a Khabib qué creía de la subida de Ilia Topuria, y Khabib fue uno de los que apoyó de que tenía que Topuria tener una pelea de contendientes primero, cuando Topuria no quería hacer esa pelea de contendientes. Cuando también, si me preguntas a mí, esa pelea de contendientes no tenía ningún tipo de sentido, al menos viendo el panorama que había. No tenía sentido esa pelea de contendientes, porque si tienes a Sarukian, que la UFC no lo deja pelear por el cinturón, que es realmente quien más se merece pelear por el cinturón. Pero después, quitando a Sarukian, que la UFC no lo deja pelear, tienes a Charles Oliveira con una victoria sobre Michael Chandler. Tienes a Justin Gaethje con una victoria sobre Rafael Fiziev, un tipo fuera del top 5. ¿Realmente qué sentido tiene? Tienes a Poirier también, que va a pelear contra Max Holloway. Lo que más sentido hace, o la mejor pelea para hacer, es Ilia Topuria, o en su momento era Ilia Topuria contra Islam Makhachev. Eso era lo que más sentido tenía hacer, no otra cosa. Dar de importantes. Es que una actitud que tienen ellos es como que se inventaron el deporte, ¿sabes? Topuria también cuando tira al pecho. Y esto es verdad. Khabib, Islam, bueno, no Islam, porque yo creo que muchas de las decisiones que toma Khabib, o sea, que toma Islam, es por parte de Khabib o por parte del equipo de trabajo que tiene detrás, no el mismo Islam Makhachev. Y Khabib muchas veces pues se cree que esto sí es cierto, de que sus peleadores están muy por encima. Por ejemplo, cuando mismo Umar le ganó a Cory Sanhager, era como que tenemos que pelear contra Merab Dvalishvili. Merab Dvalishvili tiene que aceptar sí o sí el reto. Tiene que aceptarlo obligatoriamente. Y a Merab Dvalishvili llegó un momento que se cansó y dijo, mira, pues dámelo ya. Y después entonces no querían la pelea, ¿por qué no? Porque tiene una lesión, porque tal. Y Merab dijo, no, pues yo también tengo una lesión. Y ahora hay que pelear. Y la UFC le dijo, pues ahora con lesión y todo, pues vas a subir a pelear. Y sí es cierto que la lesión de Umar pues condicionó un poco la pelea, aunque Merab Dvalishvili hizo lo que tenía que hacer y cumplió. Y lo humilló. Realmente lo que le hizo fue una humillación. Una humillación real lo que le hizo Merab Dvalishvili a Umar. Pero entonces, yo creo que Topuria sí está diciendo algo muy verídico aquí, porque cuando Merab estuvieron presionando para que Umar pelear y después querían echarse para atrás. Y ahora contra Ilia Topuria, poco más de lo mismo. No querían pelear. No querían. Islam decía que no iba a dejar vacante el cinturón, cuando mismo Dana White había dicho de que si subes de categoría de peso tienes que dejar vacante el cinturón. Si no quieres dejar vacante el cinturón, genial, pero tienes que mantenerte activo en las dos categorías de peso. Y ya esto es difícil, tener que subir, pelear en peso welter, bajar, volver a bajar a peso ligero, hacer corte de peso nuevamente y pelear en peso ligero. Es que es muy complicado, físicamente te destruye. Por muy bueno que seas y muy bien físicamente que estés, mucha dieta que hagas, esto físicamente te destruye completamente. Y es como, chicos, sentaros, disfrutar de vuestro sol allá donde estéis y hacer lo que se os dice que tenéis que hacer. A mí cuando dijeron eso yo era como, pero ¿qué se están inventando? ¿Sabes? Que faltan 2 días para que salga todo a la luz. ¿Qué están hablando? Esto es lo otro. Nosotros no sabíamos la información, que realmente estamos detrás, no sabemos, nosotros sabemos y opinamos por lo que sale, ¿no? Por lo que va saliendo, lo que filtran algunos periodistas, lo que revela Dana White, lo que revelan a veces los peleadores, pero Topuria sí sabía lo que estaba pasando. Y aquí es lo que dice, él no entendía todo lo que ellos estaban hablando, sabiendo que al final del día ya él sabía, o la UFC sabía lo que iba a hacer y ya se sabía los planes que habían. Y ellos por otro lado estaban diciendo como que no, Topuria se merece la oportunidad, no, vamos a subir y no vamos a dejar vacante el cinturón y todo este tipo de cosas. Al final del día pues se sabía que o subía y dejaba vacante el cinturón o peleaba contra Ilia Topuria. Esas eran las dos opciones que había encima de la mesa. O al menos es lo que interpreto yo por lo que está diciendo Ilia Topuria. Las dos opciones que habían eran esas. O deja el cinturón vacante si quieres subir, o peleas contra Ilia Topuria. No va a haber una pelea de contendientes para Ilia Topuria. Que esto tiene todo el sentido del mundo, porque relevante es relevante. Topuria es mucho más relevante que todos los demás que están ahora mismo en 155 libras. Esto es una realidad. Esto es un hecho, esto es un facto. Pero si todo el mundo se va a dar cuenta de la verdad, y mira lo que ha pasado. Es que, al final del día, con todo lo que hablaron, es verdad.
Y poco se ha hablado de esto, ¿eh? Por lo menos a nivel hispanohablante, poco se ha hablado de esto, de que al final todo salió a la luz. Al final tuvo que dejar vacante el cinturón. Lo tuvo que dejar vacante y al final Ilia Topuria no tuvo que hacer ninguna pelea de contendientes. Y no le iban a dar una pelea de contendientes a Ilia Topuria. No se le iban a dar. Ha tomado mucha relevancia Ilia Topuria. El nombre de Ilia Topuria pesa ya dentro de la compañía por todas las cosas que ha ido haciendo. Pesa mucho. Lástima que, bueno, la UFC se dio cuenta tarde de esto. Porque eso es una realidad. Cuando Topuria venía arrasando con la división, iba ganándose su lugar, pues cuando peleaba contra Bryce Mitchell, Topuria no era favorito, ni siquiera. Y daban como que iba a ganar Bryce Mitchell. No voy a dejar el título vacante aunque suba a 170 libras. No, Ilia tiene que pelear una pelea Ahí para está. conseguir el título, o sea, la pelea por el campeonato del mundo. Mira, se ha subido arriba, ha dejado el título y yo peleo directamente por el cinturón. Es que al final es eso. Es que al final es eso. Al final hablaron los Khabib, los Islam Makhachev, hablaron y al final del día, pues, como se dice en Cuba, se cogieron el culo con la puerta. Porque al final, sí es cierto que Islam Makhachev se aguantó el cinturón hasta el último momento. Esto es una realidad. El tipo se agarró el cinturón y no lo quería soltar. Y esto es una cosa que yo estoy viendo últimamente en los campeones que a mí no me gusta mucho eso. No me gusta mucho eso. Que se agarran del cinturón como está haciendo Jon Jones ahora mismo, agarrándose del cinturón y que no lo quiere soltar. No hay manera de que Jon Jones suelte ese maldito cinturón. Y yo creo que la UFC también fue inteligente. Porque si ustedes se vieron la conferencia de prensa del UFC 316, después del UFC 316 de Jon Jones, de Dana White, cada que le preguntaban decía lo mismo. Decía, es que yo quiero que se haga la pelea que hay que hacer es Tom Aspinall contra Jon Jones. Y Jon Jones pues no está aceptando la pelea, ¿sabes? Se le extiende de las manos esto. Y es muy complicado porque es muy fácil desde esta posición decir, no, despójenlo del cinturón. Pero es muy complicado despojar a Jon Jones del cinturón. Un tipo que ha hecho tanto, un tipo que tiene tanto legado, tanta trayectoria. El mejor de todos los tiempos. Es muy complicado despojarlo del cinturón. Mejor llegar a un acuerdo con él y que no quede mal con la compañía. Eso por un lado. Entonces, yo creo que la UFC tomó experiencia de eso y le dijo a Islam Makhachev, mira, quieres subir, me parece genial. Quieres aguantarte el cinturón hasta el último momento y ver qué es lo que sucede en el UFC 315 cuando pelee Belal Muhammad contra Yad de la Magdalena. Perfecto, me parece genial que lo hagas. Me parece genial. Hazlo, con el 314 más bien, hazlo. Y si gana Belal Muhammad, peleas contra Ilia Topuria. Pero si pierde Belal Muhammad, que fue lo que sucedió, te vas a pelear contra Yad de la Magdalena, genial. Pero el cinturón lo dejas aquí en 155. No vas a mantener el cinturón. No va a haber un cinturón interino de por medio. El cinturón se va a quedar. Y se va a dejar vacante. Y se va a poner en juego. Y Ilia Topuria va a ser uno de los contendientes y alguien más. Bueno, salió Charles Oliveira. Es el otro contendiente por ese cinturón vacante. Pero tomaron la experiencia de... Porque si no, de lo contrario, si hacen un cinturón interino, ibas a estancar otra división más. Porque se te iba Islam Makhachev a pelear. A peso Walter. Después de la pelea, si ganaba o perdiera o lo que fuera, pues esperar recuperación, programar una pelea, campamento de entrenamiento. No, se te estanca el peso ligero también. Y ya no solamente los pesos pesados, que ya está requete estancada esa categoría de peso, sino que se te estanca el peso ligero también. Entonces la UFC, yo creo que tomó un poco de conciencia por ese lado y dijo, no, Islam Makhachev, si quieres subir de categoría, déjame el título vacante. Porque realmente Islam Makhachev, las declaraciones que estaba dando, bueno, el entorno de trabajo de Islam Makhachev era que no iban a dejar vacante el cinturón. Que iban a mantener el cinturón e iban a subir a 170 libras. Y ya que Topuria pues hiciera una pelea de contendientes, que se hiciera un cinturón interino o algo así. Esto era lo que se estaba hablando y lo que se estaba hablando no, lo que quería el equipo de trabajo de Islam Makhachev. Porque esto era lo que estaban hablando y lo que estaban diciendo en diversos medios. Y lo que estaban declarando ellos en cada entrevista. Yo quería Aquí les voy a poner otro corte de él hablando igual de que quería hablar con que quería pelear con Islam Makhachev y no contra Charles Oliveira. pelear con Islam, porque por un simple hecho, lo mismo que con Volk, ¿no? El simple hecho es el siguiente: querías pelear contra el mejor. Punto. Se acabó. Por ahí yo me vi unos comentarios igual cuando Topuria subió a 155 libras de la gente diciendo, no, es que le está huyendo a Morus Aluev. ¿Cómo Ilia Topuria le va a huir a Morus Aluev queriendo ir a pelear contra Islam Makhachev? Se supone que Islam Makhachev es más peligroso que Morus Aluev. O sea, no tiene ningún tipo de sentido eso, ¿no? No tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Porque realmente aquí, es lo que dice Topuria aquí. Él se quiere enfrentar a los mejores. Y Islam Makhachev es muchísimo mejor que Morus Aluev.
Si le ganas y le arrebatas el título a alguien en las 145 libras, tiene que ser Volk. Claro, por legado, solamente por legado y por nombre, porque esta es otra cosa. Ahora mismo él va a pelear contra Charles Oliveira. Charles Oliveira sí, tiene una trayectoria, tiene un legado, pero Ilia Topuria no se va a enfrentar a Charles Oliveira Prime. Ilia Topuria, al menos en el análisis en el papel, ya después cuando vemos la pelea, pues a lo mejor sale un Charles Oliveira que se come el mundo, pero en el análisis en el papel, realmente Ilia Topuria no se está enfrentando al mejor Charles Oliveira. Ilia Topuria realmente no se está enfrentando al mejor 155 libras, porque el mejor 155 libras es, o bueno, era Islam Makhachev, que dejó el cinturón vacante y se fue a 170 libras. Ese era el mejor 155 libras. Y a ese es al que yo quería ver enfrentar a Ilia Topuria, a ese es al que quería Ilia Topuria enfrentar, y ese es al que todo el mundo quería que Ilia Topuria se enfrentase. Esta es la pelea que todos queríamos ver. Ilia Topuria contra Islam Makhachev. Entonces, claro, es lo que él dice. Si tú le vas a quitarle el cinturón a alguien, por ejemplo, en 145 libras, que es el ejemplo que él pone, pues tiene que ser a Volkanovski, que es el mejor. Y demostrado está, porque miren ahora, Volkanovski perdió el cinturón y ya dábamos por muerto, incluido yo, dábamos por muerto a Volkanovski. Y resulta que a Volkanovski le pasó por encima a Diego López ahora mismo. Ahora mismo no, hace unos meses. Le pasó por encima. Y recuperó su cinturón. Y vamos a ver si no lo defiende. Esa es la otra. Vamos a ver ahora si no lo empieza a defender. Y comienza nuevamente otra racha de dominación por parte de Volkanovski en las 145 libras. Entonces, claro, Ilia Topuria lo mismo. Te da mucho más legado enfrentarte a Islam Makhachev que a Charles Oliveira. Entonces, si tú tienes que subir de categoría de peso y tienes que enfrentarte a alguien, si estás buscando legados, si estás buscando hacer cosas grandes, pues tendría que ser Islam Makhachev. O hubiera gustado que fuera Islam Makhachev. A ese es el que tienes que quitarle el cinturón, a Islam Makhachev. Hubiera sido muchísimo mejor en cuanto a legado se refiere para Ilia Topuria. En cuanto a trayectoria, en cuanto a currículum, vamos a decir, como peleador de MMA. Lo ideal hubiera sido contra Islam Makhachev. Tenía que ser Volk para mí en ese momento porque era el que más historia tenía dentro de la división, era el que más... Estamos hablando del legado puro y duro. duro. El mundo era el más grande, ¿no? Para mí Volk es el mejor de esa categoría de peso, es el que más trayectoria tiene. Y lo mismo me pasaba con Islam. Yo quería pelear con él por el simple hecho de que había dominado a todo el mundo. Entonces, ¿quién es el que le está ganando a todos? Islam. No, además de eso, además de ser el que le estaba ganando a todo el mundo, es una pelea de mucho dinero, realmente. Islam Makhachev contra Ilia Topuria hubiera sido una pelea gigante, una pelea que probablemente hubiera vendido más de 1 millón en pay-per-view. Yo no sé, a nivel, bueno, igual a nivel anglosajón se estaba hablando mucho de esta pelea. Se estaba hablando demasiado de esta pelea. Y a nivel hispanohablante ya ni te digo, aquí en España es una locura lo que hay con Ilia Topuria. Todo el mundo conoce, incluso gente que no ve MMA, gente que no ve UFC, ni nada de MMA, no tiene nada que ver con los MMA, saben quién es Ilia Topuria. Es como un efecto Conor McGregor, pero aquí a nivel nacional en España. Igual, a nivel mundial, Ilia Topuria ha cogido muchísima fama. Entonces, lógicamente, no es tan atractivo Ilia Topuria contra Charles Oliveira como hubiera sido Ilia Topuria contra Islam Makhachev. No le va a sumar tanto al currículo y al legado de Ilia Topuria el vencer ahora a Charles Oliveira y enfrentarse a él como haberlo hecho contra Islam Makhachev. Igual yo hice un directo y estuve hablando en cierta ocasión respecto a que no descartaba la pelea de Islam Makhachev contra Ilia Topuria porque Topuria dice que quiere subir al peso welter. A mí esto me parece una locura, que suba al peso welter, que quiera buscar un tercer cinturón. Cuando se separó de los hermanos Climen, también Jorge Climen lo estuvo hablando y una de las cosas que dijo fue: yo quiero que Topuria se le cumplan todos los sueños y quiero que consiga ese tercer cinturón. Consiga en segundo y que consiga y se le dé el hecho de conseguir un tercer cinturón. O sea, ya eso se está hablando en el entorno de trabajo, en el equipo de trabajo de Ilia Topuria internamente se está hablando de un tercer cinturón. Se está hablando de ello. Yo lo veo muy poco probable, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, si Islam Makhachev se convierte en campeón, e Ilia Topuria se convierte en campeón en 155, Islam Makhachev en peso welter, a lo mejor Ilia Topuria se tira el triple y se hace la fumada de subir a peso welter y pelear y tratar de pelear, o habla con la UFC, quiero subir a pelear contra Islam Makhachev por un tercer cinturón. Esto sería histórico. Entonces yo por eso no quiero dar todavía la pelea por descarte. No la quiero descartar 100%. Además de esto, si Islam Makhachev, yo creo que hay algo aquí que poco se habla, y es qué pasa si Islam Makhachev pierde en peso welter. Si enfrenta a Yad de la Maddalena y pierde la pelea. Porque están dando como favorito, incluso a Islam Makhachev lo están dando como favorito contra Yad de la Maddalena. Pero es que si Islam Makhachev pierde la pelea, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a quedar en el peso welter? ¿Va a subir? O bueno, va a bajar a 155 nuevamente. ¿Qué va a pasar con Islam Makhachev? ¿Cómo va a ser la reacción? ¿Se va a retirar? No sé. No sé qué va a pasar. Y esto es algo que yo creo que igual hay que plantearlo encima de la mesa.
Porque no es imbatible Islam Makhachev. Ya Islam Makhachev perdió, eso por un lado. Y ahora, eso que lo están dando como favorito, 2-1, tampoco es una gran diferencia, pero lo están dando como favorito las casas de apuestas. Islam Makhachev ante Yad de la Magdalena, para mí es una fumadita, ¿eh? Yo daría como favorito a Yad de la Magdalena, se los digo. Pero yo lo que no sé es. Por eso digo, no descarto la pelea de Ilia Topuria contra Islam Makhachev a futuro. Porque pueden darse dos escenarios: que Islam Makhachev pierda y que decida bajar nuevamente y recuperar su título en 155 libras. Esto puede suceder. O, por otro lado, un saludito, Raúl, puede suceder que Ilia Topuria gane el cinturón en 155, Islam Makhachev gana el cinturón en peso welter e Ilia Topuria quiera subir. Claro, yo creo que Ilia Topuria tendría que defender el cinturón. O sea, a corto plazo, aunque se conviertan en campeones los dos este año, Ilia Topuria en 155 e Islam Makhachev en 170, yo creo que los obligarían o tendrían que defender ambos en sus categorías de peso. Tendría que defender uno en 155 y el otro en 170. Y luego, pues a lo mejor ahí la UFC quiere organizar, o le gustaría organizar una super pelea, creo yo. Entonces yo por eso no descarto esta pelea, pero sí es cierto lo que está diciendo Ilia Topuria. Si tú subes de categoría de peso, tú tienes que tratar de enfrentarte al mejor. Yo les digo una cosa, con Ilia Topuria la cosa no va tanto por el dinero, no va tanto por ese lado. Con Ilia Topuria la cosa más bien va por legado y no dinero, porque el dinero ya está. Daniel Cormier lo entrevistó y le estuvo diciendo: ¿cómo diablos tú acabas de ser campeón y tienes un gimnasio de 2 millones de dólares? Este tipo, económicamente hablando, fuera de la UFC en cuanto a negocios, lo ha hecho muy bien. Ilia Topuria no es el típico loquito que puede ser, por ejemplo, Kevin Holland o Sean O'Malley. No lo es. Ilia Topuria es un tipo que está muy centrado, que es un hombre, yo creo, le puedo llamar incluso un hombre muy estoico, muy de familia, muy tradicional. Y tiene muchos negocios aquí en España también. Entonces, yo creo que económicamente lo ha hecho muy bien. Entonces, ya yo creo que lo de Topuria no va tanto por el lado del dinero, sino por el lado de peleas grandes que le sumen al legado de conseguir hacer la historia. Yo creo que Ilia Topuria no va a pelear, no va a ser estos tipos que peleen demasiado. Nunca ha sido un campeón activo. 2 veces por año es lo máximo que te pelea Ilia Topuria. Yo creo que eso es lo que vamos a seguir viendo, Ilia Topuria peleando 2 veces por año. Incluso este año yo no sé si Topuria pelee más de una vez. Yo creo que va a pelear ahora contra Charles Oliveira mediados de año. Yo no sé si volvamos a ver a Ilia Topuria este año peleando. Ojalá y sí. Pero no lo sé, lo veo poco probable realmente que vuelva a pelear Ilia Topuria este año. Entonces vamos a ver. De igual manera, ya les digo, él está buscando peleas grandes, peleas de legado. No peleas grandes en cuanto a dinero. El dinero va a venir igual en las peleas grandes, sino peleas de legado. Y lógicamente, le iba a sumar mucho más enfrentarse a Islam Makhachev. Esto le iba a favorecer muchísimo más en cuanto a su currículum. Ganase o perdiese, da igual, ya no me voy a meter en ese tema, porque ya no tiene sentido analizar la pelea ahora mismo. Hay que analizarlo con Charles Oliveira. Pero igual le iba a sumar mucho más que lo que le puede sumar Charles Oliveira ahora, que tampoco es que le reste, ¿no? Charles Oliveira igual le suma. Charles Oliveira igual le suma y le suma muchísimo. Le suma muchísimo. Pero bueno, vamos a ver. Él estuvo hablando también de Paddy Pimblet, Ilia Topuria. Ari, por ejemplo, Esto se los voy a poner aquí para que lo vean. lo ha dicho en varias ocasiones, medio por debajo del radar. Es O, que él ¿o es, no lo has notado tú? él es otro hipócrita, yo te lo digo. Yo recuerdo, una vez compartimos una rueda de prensa y él me dijo una cosa que era: mira, yo estoy peleando en el main card, tú estás peleando en los preliminares, tipo una bobada así. Y yo ahora me pregunto, yo tengo 2 cinturones, ¿tú dónde Aquí yo no entiendo esto. estás? Ustedes escucharon, yo tengo 2 cinturones. Ilia Topuria ya se está viendo como campeón. Eso por un lado. Ya se está viendo como campeón porque dice que tiene 2 cinturones. O no sé si ese segundo cinturón al cual él se está refiriendo, que esta es mi duda, no sé si se está refiriendo al cinturón del BMF o al cinturón de peso ligero. Porque recuerden que él se da como ganador del BMF. Él se da como que ganó el cinturón del BMF por ganarle a Max Holloway, pero realmente no es así, porque el cinturón del BMF no estaba en juego en su pelea contra Max Holloway, sino que era una defensa por el título de él contra un contendiente en 145 libras. Entonces no sé si él se está refiriendo a eso, al cinturón del BMF, porque le ganó a Max Holloway y él cree que ya es de él, o él lo tomó, o por otro lado, ya se está viendo como ganador del cinturón de las 155 libras y ya se ve como doble campeón de la UFC, que no me extrañaría, porque Topuria, recuerden, cuando fue a pelear contra Volkanovski se puso 15-0, estando él 14-0, se puso 15-0 en el récord antes de pelear. Se dio ya la victoria y se puso en su Instagram como campeón de 145 libras. Y lo mismo hizo después contra Max Holloway. Dijo, lo voy a noquear, al final fue pum y lo noqueó. Este tipo te cuenta la historia antes de que se escriba. Él te la está contando y la historia aún no está escrita, es una locura. Entonces, por ahí tengo mi duda. Igual, con su reyecta contra Paddy Pimblet,
Yo les digo una cosa. Él ahora está hablando de esto. En el último Fight Night que hubo, no recuerdo si fue en Inglaterra, él y Paddy Pimblett se saludan incluso, pero yo creo que Paddy ha estado hablando muchísimo de esto, de su pelea contra Topuria. Topuria igual. Esto es una pelea muy grande, la de Paddy Pimblett contra Ilia Topuria. Es una pelea que yo creo que se va a concretar este año. O principios del próximo año. Porque no sé si Topuria vuelva a pelear este año o no, pero yo creo que es una pelea que se va a hacer. Indudablemente es una pelea que se va a hacer. Porque hay un beef detrás, estos tienen una historia. Y sí es cierto de que Topuria le pasó por al lado, lo adelantó por la derecha completamente a Paddy Pimblett, pero lo adelantó completamente por la derecha. No le dio tiempo a nada. Absolutamente nada le dio tiempo. Lo hizo espectacularmente Ilia Topuria. ¿Por qué? Porque Paddy, recuerden que también tuvo un parón. Paddy tuvo aquella pelea que contra Jared Gordon, que un poco pues perdió muchos seguidores porque esa es una pelea que prácticamente la UFC, y hay que hablar claro, se la regaló. Porque es una pelea que todos lo vimos perder a Paddy Pimblett y como que entró en una depresión y estuvo un año sin pelear, estuvo un año de inactividad. Y en todo este tiempo Topuria siguió haciendo el trabajo, Topuria siguió peleando. Y ahora Topuria se convirtió en campeón, Paddy Pimblett ahora es que está rankeado. Y si me preguntas a mí, yo veo la mejora de Paddy Pimblett y todo lo que tú quieras, pero yo creo que a Paddy todavía le queda un poquito, hay que probarlo. Probarlo contra tipos muy top, porque Tony Ferguson, Michael Chandler, que es su última pelea, sí, le pasó por arriba y lo hizo ver espectacularmente fácil. Sí, pero yo no sé si es un medidor, Michael Chandler. Para mí no lo es. Yo quiero verlo contra un tipo duro ahora mismo. Pasa que en la parte de arriba, de las 155 libras ahora mismo, hay muchos veteranos. Demasiados veteranos para mi gusto. Tipos con mucho bagaje ya, tipos con, sí, mucha experiencia y todo lo que tú quieras, a pelear a 5 asaltos, pero que ya no tienen la juventud, ya no tienen esa hambre de igual manera. Entonces, sí es cierto que Topuria le pasó por al lado, pero Topuria igual está diciendo esto porque está un poco calentando la previa de esta pelea, porque esta pelea se va a hacer. 100% la pelea de Ilia Topuria contra Paddy Pimblett. Eh, Anoten la fecha de hoy, yo se lo estoy diciendo, se va a hacer. Esa pelea se va a hacer. ¿Sabes quién es Paddy Pimblett ahora mismo? ¿Y por ¿Ves qué lo que se te digo? tendría que merecer ahora mismo pelear conmigo? ¿O quién, Claro, porque lo que se está hablando es que él se merece pelear por el título. sabes? Un Ahí le dijo de todo, bueno, menos mal que pusieron el pitido, porque ahí le está diciendo una de todo. que tipo me cae, pero la verdad que si pudiera yo elegir una pelea, pelearía con él porque cae fatal, la verdad. Nah. Elegiría la pelea porque elige la pelea contra Paddy porque es una pelea muy grande. La pelea contra Paddy Pimblett es una pelea gigante, vamos a estar claros. La pelea contra Paddy Pimblett es una pelea enorme. Por eso elegiría la pelea contra Paddy Pimblett, no por otra cosa. No porque te caiga fatal ni nada de eso. Aquí yo tengo que estar en desacuerdo con Ilia Topuria. Si él escoge una pelea contra Paddy es porque Paddy es un tipo que vende. A pesar de estar en el top, a pesar de no merecer una oportunidad titular y todo lo que tú quieras, es un tipo muy vendedor. Punto y final, se acabó. Eso es lo que hay con Paddy. Es un tipo que vende demasiado. Sin haber sido campeón, sin haber llegado al top 5, sin haber hecho prácticamente nada todavía dentro de la compañía, el tipo vende. El tipo ya, incluso antes de estar en la UFC, en Cage Warrior, el tipo vendía cuando era campeón en Cage Warrior. Vendía. Entonces es una pelea muy grande. Y Ilia Topuria sabe que es una pelea grande. Por eso él dice, claro, Paddy no se merece la oportunidad. ¿Quién es él para pedir una oportunidad? Si es cierto que no se la merece. Quieren utilizar a Gaethje como trampolín, que ojalá y lo utilicen como trampolín, para que cuelen a Paddy Pimblett ahí en el top 5 y se haga la pelea. Porque realmente, por méritos ahora mismo, Paddy no se merecería una oportunidad titular. No se la merecería. Pero conociendo a Dana White como se sabe que es y sabiendo cómo es la UFC, que este tipo de peleas grandes les gusta, sabiendo que ambos quieren la pelea, tanto Paddy la quiere como Ilia Topuria la quiere, pues la van a hacer. Van a hacer la pelea.